Yo creo que el cine en general de por sí plantea un diálogo, una conversación entre la película y el espectador. Toda película es un trabajo en equipo y parte de ese equipo es el espectador, ¿no? Me gusta decir eso y una película no se completa, el círculo no se completa hasta que el espectador no la ve y de alguna manera empieza a él mismo imaginar qué más, más allá de la duración de los 100 minutos que dura la película. Entonces, sin lugar a dudas, para mí ese diálogo tiene que ver con ese más allá después de la película, con qué es lo que uno mismo como investigador, aunque sea por esos 100 minutos, conjetura qué es lo que uno mismo cree, qué sucedió, qué no sucedió, cuándo los detalles y los indicios son verdad y cuándo son solamente producto de una obsesión. Me parece que mi intención era generar ese diálogo con el espectador y tratar de entonces también ponerlo en el lugar de cuestionador de los acontecimientos. Calú, en este caso es tu primer largometraje. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido rodar tu primer largometraje, además, sobre una temática tan complicada, ¿no? Y en un ámbito tan difícil? Bueno, sí, primero la felicidad de ser parte del cine. Y vengo de la televisión, entonces tuve que hacer como un intensivo de todos los hábitos y el lenguaje del cine. Tuve la suerte de empezar con un compañero como Ricardo Darín que me dio muchísimo, muy generoso, también como me daba mucha libertad a la hora de actuar. Un director que fue muy claro, entonces tenía tan claro cómo quería que sea la película que fue mucho más simple llegar al destino. Bueno, Alberto, Arturo Puig, la verdad es que yo todo esto lo vivo con mucha intensidad, como todas las cosas, pero especialmente esto también siempre fui como muy, digamos, amante del cine y de estar del otro lado y de terminar la película y quedarme como, qué lindo estar ahí. Y hoy estoy como muy feliz y feliz de estar aquí en Madrid con ustedes también. Tú has trabajado, como decías, en otros medios. Las diferencias han sido muchas. ¿Qué es lo que más te ha costado, después de trabajar en otros medios, venir aquí al cine a hacer un largometraje? Sí, lo que tiene la televisión, que también eso se lo agradezco, es que podés generar microclimas mucho más rápido, pero el cine es 100% verdad y esto de la mirada, hay sutilezas que las tensiones, es como muy importante estar relajada, entonces esa era mi mayor preocupación, estar relajada al momento del rodaje, pero bueno, te digo, con el grupo que la verdad era tan hermoso y tan cómodo, todo funcionó. Alberto, tú te ha tocado un personaje bastante complicado. ¿Cómo has hecho para preparar este personaje? ¿Qué proceso has seguido? Eh, bueno, después de... Hola, buenas noches. Eh, después de hablar mucho con Hernán, ya por Skype incluso, eh, buscábamos sobre todo una ambigüedad constante, ¿no? Entonces yo creo que la dificultad más grande fue esa, como estar a dos aguas, ¿no? Como de repente crear una atmósfera o algo internamente que pudiera el espectador, ¿no? O incluso Bermúdez, ¿no? Como apoyar esto de que se lo señale a Gonzalo, pero que luego generar a través de otra conducta, de otra expresividad, algo que dijera, bueno, igual este chico simplemente es raro, ¿no? Y no es realmente una persona peligrosa, ¿no? Y eso lo apoyamos mucho perdón, en crear a este ser medio extraño, ¿no? Como muy intenso, muy como con una admiración por Bermúdez, ¿no? Por su maestro, como un poquito desbordada, como que también de ahí nace también la competitividad que tiene con su maestro, ¿no? Cómo le está tocando temas o le está poniendo temas delante que lo provocan, ¿no? Pero esa provocación podría estar o a favor de la versión de Bermúdez, ¿no? De que Gonzalo es un psicópata, un asesino, o también simplemente de una confrontación dialéctica, ¿no? Desde un carácter un poquito especial, ¿no? Desde luego. Y eso lo podíamos también, como estéticamente, Hernán un poco me frenaba, porque yo le decía, no, pero el peinadito así como muy, no sé qué, como demasiado peinadito, y Hernán me decía, un
poquito menos, ¿no? Que era como que no nos pasáramos también, ¿no? Como estar ahí en el límite, eso era complicado, sobre todo internamente, ¿no? Desde luego habéis jugado muy bien en esa línea, ¿no? Que separa, como bien decías, el no pasarse de rosca. Pero en referencia a otros personajes que has podido hacer durante tu carrera, ¿es este ha sido más complicado o lo has visto más sencillo que otros? Ha sido complicado, sí. Aparte, bueno, es un color o un tipo de carácter, un personaje que no había estado cerca antes, ¿no? O sea, ningún personaje que hubiera hecho antes tenía algún matiz de Gonzalo. Para mí Lope puede haber tenido algún condimento, pero lejos, ¿no? Lejos de la comparación. A nivel de trabajo interno, ¿no? Pero siempre basamos el trabajo de composición de Gonzalo con una línea de pensamiento constante, ¿no? Y sí que trabajé mirando muchos documentales de psycho killers y muy ilustrativos todos y estuvo a punto de matarnos. En un momento fantaseaba con cosas extrañas. Pero bueno, me basé también mucho en Ted Bundy, que es un psicópata, fue un psicópata que mataron en la silla eléctrica, creo, en Estados Unidos, que era un asesino en serie de mujeres, que era abogado y que incluso llegó a defenderse él mismo en el juicio, ¿no? Y hasta el último momento él mantenía una sonrisa y era como muy seductor y de traje, como muy arreglado, ¿no? Como que la impresión que daba de cara a la galería era como un inocente, pero claro, luego se pasó de rosca, ¿no? Entonces yo me basé mucho en esa falsa inocencia que él expresaba, ¿no? A través de demasiada sonrisa, demasiada intensidad, como pequeños detalles que lo iban delatando en un determinado momento, ¿no? Como decía, tenemos la suerte de tener aquí a Sergio, que es el compositor de la banda sonora, y quería que nos contaras cómo ha sido ese proceso de creación de la banda sonora. ¿Tenías antes el guión? ¿Conocías algunas pautas simplemente o cómo ha sido? Buenas noches. Pues sí, me llegó el guión primero y me encantó el guión porque para un músico hay guiones en los que se ve más claramente la música que en otros, se ve más claro el espacio para la música, ¿no? En el caso de Tesis lo vi bastante claro porque ya en el guión ya había espacio, veía el espacio claramente. Entonces, pues nada, me dijeron que venía Hernán a Madrid, que vivo en Coruña, me vine corriendo desde Madrid para hablar con Hernán. Y cuando hablé con él y me comentó su visión sobre cómo debería ser la música, cómo debería estar articulada, me gustó muchísimo y que coincidí totalmente con él, con la visión que tenía. Me puso muy nervioso, me volví para Coruña y dije, me harté más nervioso cuando fui por aquí, era mucho más que me salga la película. Entonces, esperando la llamada de ellos y al final, pues eso, me llamaron y fue un proceso, más viendo la película ahora y también componiéndola, creo que lo que ha sido también maravilloso es que Hernán es un director que no suelen abundar mucho, me refiero, que deja espacio para la música, deja los ambientes abiertos, porque muchas veces por montaje o para un compositor, claro, a veces cuesta estructurar un discurso articulado desde el principio, ¿no? Y las miradas, los silencios, los espacios, solamente para un músico es muy bueno por eso, porque te deja su sitio a la música y la verdad entonces es cuando uno realmente puede. Después al proceso de creación, Hernán es una persona muy, muy meticulosa, le gusta esta mirada, realmente hubo partes que fueron casi compuestas con bisturí, pero creo ahora viéndolo realmente, bueno, ahora después con cierta perspectiva temporal, creo que ha sido muy contento. Desde luego, la película, la banda sonora tiene un papel fundamental y precisamente sobre Hernán te iba a preguntar, ¿ha sido buena la conexión? ¿Ha sido un entendimiento a primera vista? O... Sí, fue un gran trabajo, la verdad que tuve la suerte de conocer a Sergio y antes de todo el trabajo, digamos, de filmación, y después cuando ya teníamos el montaje terminado me volví para acá, me fui a La Coruña, estuvimos unos días también trabajando y yo escuchando todas las cosas que hacía Sergio. Tuvimos muchísimas charlas, fue un trabajo muy obsesivo,
fue un trabajo de mucha prueba y error, le otorgamos, que eso me parece que fue muy festejado por nosotros, le otorgamos el lugar para probar cosas, para cambiarlas, para quitarlas, para agregar música, para sacar música, para agregar tipos de sonoridades y otros tantos. La sensación era que nosotros teníamos que trabajar con una banda sonora muy sensorial. La película tiene mucho que ver con lo emocional y con lo sensorial del personaje, y era fundamental que el espectador se identifique con la obsesión de ese personaje. Entonces la música en ese sentido tiene un papel tan fuerte en el cine, en el que trabaja mucho con la creación de la emocionalidad y puede apuntalar tanto las emocionalidades, que fue un trabajo muy lindo, muy intenso, muy obsesivo. Hasta el último día lo seguía llamando a Sergio preguntándole qué le parecían ciertas cosas, pero por sobre todas las cosas muy feliz. Y hoy cada nota que las sabía de memoria. Pero hoy viendo la película, la verdad que siento que cuando uno se sumerge tanto en el mundo de la creación, después eso se transmite en la sala. Bueno, vamos a dar la oportunidad al público de que hagan las preguntas que consideren. No sé si hay alguna pregunta. Aquí tenemos una. Quiero preguntar al director, bueno, he oído por aquí acertadamente que la película tiene un final evidente. Yo quiero pensar que tiene varios finales y que el final es abierto, pero ¿cuál es, por tanto, la tesis del director sobre el autor o autora del crimen? Muchas gracias. Sí, me han preguntado muchas veces quién la mató. Si hubiera sabido, me encantaría saberlo porque lo hubiera filmado. No, creo que justamente una de las claves de la película tiene que ver con ese diálogo, ¿no?, que yo planteaba antes. Tiene que ver con que, o sea, hay un momento, ustedes lo habrán escuchado, hay un diálogo en la película en la que su ex mujer, la psicóloga, le dice: ¿vos querés hacer justicia o demostrar que tenés razón? Y después hay un diálogo que el juez le dice, ahí ya en la cárcel, que le dice: pensá las cosas de otra manera, pensá si cada una de las cosas hubiera sido de otra manera, vas a ver que las cosas encajan igual. En ese sentido, esos dos diálogos me parece que tienen mucho que ver con de qué habla la película. Creo que apuntalan, son dos pilares de la película, porque básicamente a uno lo ubica en el lugar de espectador también como personaje, también para tomar sus propias decisiones, también para cada uno decidir si fue Gonzalo el asesino, si no fue Gonzalo el asesino, entonces ¿quién fue? ¿Alguien del mundo que conocemos o alguien totalmente ajeno? Me parece que la película le otorga un lugar protagónico al espectador para que saque sus propias conjeturas, y esa era nuestra búsqueda desde el comienzo. Sin lugar a dudas, esta pregunta que usted me hace acerca de, bueno, ¿quién es finalmente el asesino o algo por el estilo? Es la pregunta que a mí me gustaría que surja en cada uno de los espectadores, porque eso quiere decir que la película sigue viva, mucho más allá de los 100 minutos de duración de la película. Y si quizás dentro de 2 semanas usted se despierta y dice: ya sé quién fue el asesino, eso yo lo festejaría, mándenme un mail. Porque realmente eso es lo que yo siento que hace viva una película. En la Argentina hemos tenido la suerte de estrenarla hace ya 7 semanas, y lo que más disfruto es que está permanentemente en la boca de mucha gente. Me ha pasado de caminar por la calle y escuchar hablar de la película a 2 personas que no tengo ni la menor idea quiénes eran, y eso me parece algo totalmente para festejar. ¿Tenemos alguna pregunta más allí? Sí, yo quería hacer 2 preguntas. La primera es: ¿por qué utilizas todo ese desenfoque que hay permanentemente en la película, ¿no?, cuando sobre todo los planos que tienen que ver con las salas, con los sitios, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa imagen doble en muchos momentos o desenfocada, ¿no? Y luego, en realidad, efectivamente, Gonzalo trabaja con la idea, por lo menos tú has dicho que tienes la idea, has trabajado sobre la idea de un asesino, ¿no? O sea, que tú mismo, de alguna manera, porque podrías haber trabajado sobre la idea en la cabeza de ser el inocente. Claro. Pero tú trabajas sobre la idea del asesino, y a mí eso me llama la atención, porque no sé si hay una influencia mutua entre el director y tu manera de verlo, para pensar que la daga es verdad, que estaba ahí y que realmente tenía algo que ver con la posibilidad de que tú fueras el asesino. Básicamente es porque no le hice caso al director. No, mentira, no. No, de hecho, era una opción que estaba ahí como... A mí me gustaba, era un riesgo, porque, como bien dices, yo podría haber trabajado desde la idea de un inocente, ¿no? De repente, pues,
sea, realmente estar alojado en un sitio en el cual yo no tengo ni idea de qué me está hablando, y lo de la mariposa ha sido una casualidad, y o sea, no... Pero me ponía en un sitio demasiado, creo yo, evidente, a la hora de ensayarlo un poco y explorar un poco esa parte, porque también exploré un poquito cómo es si yo me ubico en, o sea, yo o sea, tengo solo buenas intenciones, y me ponía en un sitio de una inocencia muy evidente, ¿no? Y lo demás pasaba a ser truco, y poder fundamentar una sospecha a nivel expresivo, de repente en una mirada o en algo, me ponía en un sitio como de demasiado fabricado, ¿no? En cambio, si yo estaba con una línea de pensamiento de aplastar a Bermúdez, de destruirlo, de manipularlo, de joderlo, de asesinarlo, o sea, bueno, podría seguir así un libro entero de verbos, pero me ponía en otro sitio claramente, ¿no? Internamente. Y la línea de pensamiento con la que yo estaba trabajando era otra muy clara, ¿no? Y eso permitía que de repente pudiéramos ver en Gonzalo una carita que dice, a mí este chico ya me da un poco de grima, o ya no sé, ya no me cae bien, me parece un poco asqueroso, o incluso un loco. Y luego apoyarlo en otra cosa porque ya estaba en el guión, ¿no? Y un poco en lo que habíamos hablado con Hernán, que esa ambigüedad iba a estar, ¿no? Y que el final ya sabíamos cuál era, entonces todo iba a favor de mantener la balanza de la sospecha, ¿no? El malo de una película siempre es uno de los personajes más atractivos, porque genera una especie de amor y odio. En el espectador mismo hay una ambigüedad, entonces justamente crear ese personaje a partir de la sensación permanente de que realmente él fue el asesino era una de las claves como para que hacia el final uno mismo le otorgue lugar a la posibilidad de que no haya sido. Por eso era importante crear y generar esa sensación de que Bermúdez tiene razón en su conjetura, en su unión de detalles, en su atadura de cabos. En cuanto a lo que me preguntabas acerca de lo formal, de la propuesta estética que tiene que ver con el uso de desenfoques o de imágenes dobles o de reflejos o de partición de los rostros, por ejemplo en la escena del museo, tiene que ver con que el trabajo previo que hicimos con todo el equipo, con Rodrigo Pulpeiro especialmente, que es el director de fotografía, con quien hicimos un trabajo en conjunto espectacular de muchísimas charlas y lecturas de guión y un trabajo en el que todo el tiempo sabíamos que estábamos yendo hacia el mismo camino, hacia el mismo horizonte. Entonces, en ese sentido creíamos que nuevamente la cámara tenía que ser un personaje más, tenía que trabajar con lo sensorial. Al fin y al cabo, una historia que cuenta una película tiene muchas capas por debajo, entonces el qué estoy contando tiene mucho que ver con el cómo lo estoy contando. Si yo estoy contando una historia, por debajo hay subtextos, y esos subtextos se terminan de completar a partir del cómo. Como decía antes, al igual que con la música, mi intención era trabajar con lo sensorial, con que cada uno de los sentidos se abran, tanto el oído como la vista, y uno esté permanentemente sumergiéndose en una especie de locura. Entonces, al trabajar con esas imágenes partidas, con la paleta de color elegida para cada uno de los momentos, con las ópticas elegidas para cada toma, con la angulación, con cada uno de los elementos de puesta en escena, tenía que ver exactamente con estoy contando esto, cómo lo estoy contando, como para que cada espectador le quede rebotando y retumbando en la cabeza. Entonces, a partir de eso surgen en todo caso las ideas formales de cómo realizar esta puesta en escena. Veo que Alberto se reía con lo de las tomas, Sí, yo no sé si es que... De algo, que claro, cuando he escuchado las ópticas, me he acordado de los cristales, pues claro, de repente vienen y me dice, bueno, vamos a hacer unos efectos un poco locos, me dice Hernán. Y pone una luz verde, otras amarillas, pasando a través o sea, tenían la cámara y era como, no sé, un cristal como cortado con... Sí, caireles de lámpara antigua, de araña de la abuela.
Este, he escuchado ópticas y me digo, bueno, sí, a ver. sí. No, es que el cine de alguna manera es una cosa mágica, y esa magia se construye a partir de diferentes trucos hechos por cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, en ese sentido también habíamos hecho muchísimas pruebas y bueno, ¿y cómo puede quedar esto? Y la verdad que disfrutábamos mucho del momento en que aparecían los caireles, siempre al final de cada jornada de rodaje aparecían los caireles y teníamos que hacer alguna de esas tomas con medio extravagantes, medio locas, pero nuevamente el trabajo fue muy disfrutado por todos porque fue muy pensado. Lo nombraba al director de fotografía, Rolo Pulpeiro, a la directora de arte, Mariela Rípodas, al vestuarista. Fue un trabajo en conjunto muy armado para que cada uno de los elementos tenga una razón de ser. Yo una vez participé de una charla que dio Coppola en Buenos Aires, en el que él hablaba acerca de la puesta en escena de una película, y él decía, cada cosa que aparece en una película está elegida, no hay azar, un director no tiene azar, elige por qué muestra algo y cómo lo muestra. Entonces, si yo elijo el color de un sillón, lo estoy eligiendo por una razón. Si yo elijo un tamaño de plano, un lente, un tipo de música, un tipo de actuación, un peinado, todo lo que sea está elegido por una razón. Y esa razón tiene que ver absolutamente con lo que uno le quiere transmitir al espectador para poder llevarlo de la mano y acompañarlo en esta obsesión que uno quiere transmitirle. No sé si hay alguna pregunta más. Hernán, yo te quería preguntar, la verdad, yo creo que la película es un continuo, son muchos climas, ¿no?, creados, a cual más tenso que el anterior, ¿no? Todos estábamos, la escena de la visita al museo, la escena de la visita al escenario del crimen. ¿Cuál ha sido de todos estos climas el que ha sido más difícil de lograr, el que ha sido más costoso? No, sin lugar a dudas, cada momento tuvo su particularidad y cada momento tuvo su razonamiento de cómo construirlo, desde ya que una escena que realmente fue compleja de realizar fue el clímax de la película, esa situación que se da en el medio de ese espectáculo medio circense, ese show de fuerza bruta, que es el grupo que lo hace, en donde estábamos todos trabajando en conjunto. Fue una escena que filmamos una de las primeras semanas y eso hacía que nosotros estemos con una adrenalina muy grande. Justamente fue algo particular ponerla al principio, filmar el final al principio para poder estar con una energía totalmente arriba y que todos podamos generar todo ese clima, ¿sí? Entonces fue, creo que una de las escenas, uno de los desafíos más importantes, porque de alguna manera uno le quiere transmitir al espectador toda ese final de esa locura en la que todos los personajes se terminan uniendo en una especie de enjambre de situaciones que termina por convertir ese duelo intelectual que van teniendo los dos oponentes de la película en un duelo físico sin más, que ya no hay mucho más lugar a palabras y lo único que queda es destruirle la cara a las piñas. El problema es lo que viene después. ¿Qué pasó con todo eso, no? ¿Qué pasó con todo eso? Pero no, lo dejamos impecable, Alberto, por suerte. Lo rodamos bien. No, algo que quería agregar a lo que hablábamos antes, y que en referencia a lo que dijo Hernán, dije, claro, digo, para una vez que me dan a un asesino, un posible asesino, trabajar desde la inocencia, ya me daba como, ¿sabes? Como era como decir, no, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Con referido a esto, ¿no? De que son tan agradecidos, los personajes malos, ¿no? O los retorcidos son como muy jugosos a nivel creativo, ¿no? Entonces también hay algo ahí que llama mucho, como decir, bueno, es más interesante meterse en esto que en lo que ya ha conocido o en lo que ya ha trabajado, ¿no? Carlos y Alberto. Bueno, sí, adelante. Yo creo que además sí que conseguís, entre todos, que estés todo el rato, no es, estás ahí como, está loco o es de verdad hasta el final, que para mí es él, claro. Es evidente que ha ganado. 100% sano no está este chico, ¿no? Algo tiene. Pero ¿quién está 100%? Tampoco está sano. Ni él tampoco, porque está con su whisky, con su obsesión. Él se deja llevar por su intuición, en realidad no tiene muchas cosas. Es que al fin y al cabo son dos personajes. Sí, al fin y al cabo son dos personajes muy parecidos. ¿Sí? Digamos, de ahí también un poco los reflejos y todo esto. La fantasía de ser yo padre creo que es hijo, como ¿no? su Hay una hijo, fantasía ahí de es ser lo que padre deja hijo. ver, como me tengo un poco de que
todas Ya esas está puertas que normal. se abren Sí, son sí, sí. posibilidades, y sin lugar a dudas estos dos personajes tan narcisistas, tan soberbios, plantean ese desafío en el que al fin y al cabo los dos creo que sienten que no hay lugar para los dos en este mundo. Entonces por eso también se plantea este permanente desafío intelectual de quién es más fuerte, por llamarlo de alguna manera. Antes señalaban, yo creo que muy acertadamente, eso que parecía una relación de padre-hijo entre el personaje que interpretas y el personaje del profesor, ¿no? Y la pregunta básicamente iría hacia cómo mirabas a ese personaje, ¿no? Cómo te orientabas, representando el tuyo, cómo le mirabas, si realmente le tenías como un padre, si realmente te inspiraste para idolatrarle como un profesor, o cuál ha sido esa relación, ¿no? que tú buscabas. Eso fue, yo lo seccioné bastante por momentos, ¿no? O sea, si bien el personaje de Gonzalo está como copresente todo el tiempo, porque la obsesión de Bermúdez tiene que ver con él, ¿no? Y con lo que él hace, no tenemos tampoco tantos momentos, ¿no? O sea, son como bloques en los cuales se da la información, estos dos chocan, plantean sus posiciones y luego se separan, ¿no? Y luego, pues en la clase sí, pero el momento del bar, por ejemplo, en el cual le digo que mi padre, pues lo del ADN, y que mi padre y todo esto, sí había algo, o sea, yo en realidad todo el tiempo lo que estaba, yo trabajé con algunos secretos, ¿no? Como actor, digamos, como algunas líneas de pensamiento, y básicamente en ese momento hay algo de simplemente de manipularlo, ¿no? De generar, yo en ese momento no trabajaba yo con la imagen de que él fuera mi padre realmente, por ejemplo, ¿no? O sea, de que fuera el padre de Gonzalo. Como trabajé pensando en que sí era el asesino, ¿no? Pero sí había algo como de estar ahí, ¿no? Como ahora te voy a tirar otra carta para que tengas, para que sigas trabajando, ¿no? Y tenía que ver mucho desde una soberbia muy loca, ¿no? Como de una arrogancia y una pedantería pues casi patológica, ¿no? Como en esta admiración enorme que hay por Bermúdez también hay un ánimo de destruir aquello que admira, ¿no? Como de, para superar aquello que admiro tengo que destruirlo, es psicópata, digamos, ¿no? Es una conducta básicamente psicópata, pero en ese momento sí que había un ánimo como de, más casi lúdico, ¿no? Como de, y todo el tema con el whisky, ¿no? Esto de no bebo, no estoy acostumbrado, y luego pues estar bebiendo como si fuera agua, y toda esta cosa que enrarece más la atmósfera, enrarece más al personaje, es como lo pone más en una cosa de desequilibrio constante, ¿no? Entonces yo tiré por ahí y fuimos juntos con Hernán, me dio un par de indicaciones y tiramos juntos por una línea como siempre íbamos así, ¿no? Como en las cuerdas flojas. Sé que eso era divertido también y riesgoso. Claro, tu personaje está como tirado por los dos brazos, ¿no? Es un personaje que está entre dos mares, ¿no? ¿Qué ha sido exactamente lo más complicado de tu personaje en la película? Bueno, ella está completamente perdida, literal. Lo que más me importaba es no caer en el prejuicio de, bueno, muere la hermana, se tiene que volver a su pueblo con su familia y llorar, sino como esto de por qué decide quedarse sola, por qué decide tener una relación con el personaje con Gonzalo, por qué con Bermúdez empieza como a dialogar. También había de la mano de la muerte viene el protagonismo heredado de ella, que empieza a sentirse también más mujer, entonces empieza a tener esta obsesión con su hermana, atiende en Edemosa, empieza a danza aérea sin darse cuenta, fuma, que ya no fumaba, fuma los cigarrillos de su hermana, termina con el pelo y termina siendo de la hermana, ¿no? Pero no sé, lo más complicado era todo un gran desafío. Para mí, la verdad es que no siento así como una escena que diga, sino como lo más complicado era no dejar de perder esto de estar flotando, ¿no? Como no poner tanta cabeza, que era una de las cosas que, como entre dormida y como que todavía no cae, era medio complicado esa parte. Hernán, ¿qué indicaciones les dabas a ellos dos cuando se disponían a grabar las escenas? ¿Algunas indicaciones, algunas pautas que antes señalaba Alberto, esos pequeños trucos? No queremos robar el puesto a nadie, pero por saber. No, es que
momento cuando uno tiene el guión, ese guión es una especie de columna vertebral de una película, pero esa columna vertebral no tiene cuerpo, no tiene alma, no tiene entrañas, hasta que empiezan a aparecer los actores y los empiezan justamente a vestir a cada uno de los personajes, a darle sus ropas, a darle su alma fundamentalmente. Entonces generamos muchas charlas, muchas lecturas de guión en donde teníamos muchísimas conversaciones acerca de la película, acerca de los personajes y acerca de la vida, porque uno al fin y al cabo como espectador lo que quiere es identificarse y tomar cosas reales, genuinas de cada uno de los personajes. Entonces lo que por lo menos yo intentaba, y me parece que todos coincidíamos, era que debíamos fundamentalmente identificarnos con diferentes aspectos de cada uno de los personajes, y ese era el camino que queríamos hacer, tratar de encontrarles realidad, encontrarles verdad a cada uno de los personajes, sentir que cualquiera de nosotros podría ser uno de ellos o cualquiera de nosotros podría conocer a alguno de ellos. Esa me parece que era una de las claves de cómo íbamos construyendo este mundo de personajes que componen la película. Pues no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Solo una curiosidad. Dado que el director nos invita al espectador a trabajar sobre los detalles, y yo estoy obsesionado, desde pequeñito veía Ironside, ¿os acordáis? Quiero saber la verdad, lo del dedo, ese dedo que aparece en la víctima, que ahora está muy de moda en España, este dedo aquí, ¿me tengo que fijar en ese dedo, en ese detalle, para intentar llegar a mi tesis? Todos los detalles pueden ser verdad o pueden no ser verdad. Ese dedo puede estar señalando algo o puede haber solamente caído una mano de esa manera. De eso se trata la película, de que cada una de esas cosas pudo haber sido de esa manera o no. Pudo haber comprado Gonzalo las cosas en la farmacia que cree Bermúdez, o pudo haber comprado esas otras cosas. Pudo haber sido el asesino de la chica de Portugal, aquel hombre trabajador que mencionan, o pudo haber sido Gonzalo. Ese dedo pudo haber estado ahí por una razón o no, esa nota pudo haber estado ahí por una razón o no. Pudo haber Gonzalo provocado que Laura se corte el pelo, o quizás ella solamente se lo quería cortar. ¿El director al menos lo sabe? No, es que la construcción de lo que yo hago tiene que ver con esa duda. Entonces siempre mi premisa era: esto puede ser como no puede ser. Si yo conducía ese barco con una sola certeza, entonces iba a chocar contra un iceberg. O sea, te puedes imaginar que nos volvía absolutamente locos. Sí. O sea, puede ser más... No sé. Menos, un poquito, no, que no se note tanto que... ¿Es fiel a la novela el final? El final, si es fiel a la novela, no. No. No les cuento el final de la novela. No, la novela así como a mitad toma para, o sea, tomamos para otro lado, ¿no? Sí, al final, la novela desde el comienzo particularmente tiene la narración a partir de los dos puntos de vista, del punto de vista del profesor y del punto de vista del alumno, y eso hace que ciertas cosas de fuera de campo, como contaba antes Alberto, que muchas cosas de la construcción que tiene el personaje de Gonzalo son a partir de conjeturas que uno hace teniéndolo en el fuera de campo. O sea, es qué estará haciendo en este momento, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, esa obsesión por espiarlo por la ventana e imaginar qué es lo que estarán haciendo Gonzalo y Laura, qué es lo que digamos, de qué manera se comportan. Cada una de esas cosas tiene que ver con elegir un punto de vista. La novela está trabajada a partir de dos puntos de vista y el final es diferente. Pero me parece que el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico no necesariamente tienen que ser los mismos. El espectador se enfrenta a una obra literaria y a una obra cinematográfica de manera diferente, y quien expresa las ideas no necesariamente quiere expresar las mismas ideas, no necesariamente tiene la misma visión del mundo. En ese sentido, entonces, plantea diferentes ideas. Sí, no, lo que quería decir simplemente es que creo que además que uno de los grandes méritos como director es que se nota que es un gran conocedor del género cinematográfico que está tratando, pero tiene la capacidad de, como está esta famosa frase que está, palabra que está tan de moda, lo de Ferran Adrià, lo de la desconstrucción, ¿no? Realmente el género lo separa, lo divide y lo vuelve a construir a través de su visión, realmente, ¿no?
ejemplo, yo siempre una cosa que me llamó la atención, de hecho, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esta película, yo venía a trabajar en El Cuerpo, que era una música, también una película de género con orquestal, con todos los elementos y tal. Y yo, claro, cuando leí la novela, el guión de tesis, también me imaginaba una música de género. Es decir, era realmente una visión policial, aunque fuera un abogado, una investigación policíaca, realmente lo veía desde otro punto de vista distinto. Pero cuando me fue Hernán explicando lo que esperaba de la música, la sonoridad que buscaba, realmente la orquesta no lo daba, porque realmente estábamos buscando algo mucho más sensorial, como lo explicaba perfectamente. Al principio sí que reconozco que me chocó un poco, porque eso venía con una idea preconcebida. Él supo decirme, mira, vamos a ir por aquí, por ahí. Sé que lo típico es por aquí, pero vamos a ir por allá y vamos a investigar por esta parte. Y para mí realmente ha sido apasionante por eso, porque realmente por mí mismo a lo mejor no hubiese investigado esos otros terrenos que la música es tan amplia y tan maravillosa que siempre se te queda algo por descubrir. Es que el proceso creativo, el trabajo de creación es de permanente ebullición, de permanente exploración, y de eso se trataba, de tratar de imaginar, bueno, a ver, esto en principio debería ir por este lado, ¿y qué pasa si fuera por otro lado completamente? Tiene que ver con lo que dice la película, ¿qué pasa si pensás las cosas de otra manera? ¿Qué pasa si ves las cosas de otra manera? Y eso era un poco una de las premisas permanentes a lo largo de crear esta serie de detalles que al fin y al cabo no sé si eran verdad o no. Pero es interesante porque lo que dice del abogado es que, digo, del juez, es que en un momento dado parece que en un anterior caso se había equivocado, ¿no? Y eso que yo creo que añade esa especie de confusión en cuál es la línea de la locura, de alguna manera, y de la cordura, donde necesitamos un poco a veces de locura para poder ir más allá y tener esa obsesión de ir buscando, pero también esa temeridad, porque es continuamente entre la temeridad, ¿no?, que de alguna manera le hace valiente y le hace ser, indagar, pero por otro lado en poner en riesgo, ¿no? Es que ese otro caso también habla de la fragilidad de los personajes, que al fin y al cabo todos somos muy vulnerables y todos tenemos quizás un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles en nuestro personaje tiene que ver con esa cosa de obsesionarse por descubrir que él tiene razón. Quizás en el pasado se equivocó, ahora hay que saber si en este presente se equivocó o no. Eso es una de las tareas en todo caso que el espectador tiene que terminar de decidir. En la película yo creo que se dan muchísimos datos, ¿no? Es verdad que a uno le dan ganas a veces de sacar la libreta y apuntar. Ha habido un caso en Portugal, de repente fracasó en otro anterior, bebe mucho, no sabe beber, pero al final bebe como si fuera agua. ¿Son todos los datos del libro, de la novela, o has aportado algunas ideas nuevas? No, desde ya que la puesta en escena cinematográfica y el guión cinematográfico hecho por Patricio le aporta y le suma una serie de detalles, de indicios, de sensaciones al espectador que quizás en el género literario no podrían ser contadas. Lo mismo que decía recién, a partir de la decisión de contar la película solamente con el punto de vista del profesor, ahí ya se toma una decisión muy importante, que es que todo el resto del punto de vista, el punto de vista de Gonzalo, del alumno, tiene que ser construido a partir del fuera de campo y de los detalles e indicios que uno va creyendo ir juntando en su propia bolsa, ¿no? Calvo, antes Alberto decía que trabajaba pensando en que él era el asesino, que él había trabajado su personaje pensando en que él era el asesino. Tú, ¿cómo has trabajado tu personaje? ¿Tú pensabas que él era el asesino, que realmente no tenía por qué haber matado a tu hermana? Bueno, en mi caso, por un poco las directivas que hablábamos con Hernán, a mí me gustó esto de que a Laura la sobrepase la situación. Ir al set sin una idea de, bueno, para mí él me la mató, entonces voy a tener, no como ver qué sucedía. Me pasó particularmente en una de las primeras escenas que yo había pensado donde hablaba con Bermúdez sobre mi hermana, y había pensado como una escena bastante como dramática, y me había preparado y demás, y llego al set y Hernán dice, bueno, vamos a hacer... Para mí ella nunca lloró todavía, y yo dije, muy bien. Entonces, y a partir de ahí dije, es parte de un poco estar como con la posibilidad de absorber todo lo que se dice en el momento del set,
y también de no ir con preconceptos, porque Laura justamente nunca, a diferencia de Gonzalo, no tenía planeado nada. Ella estaba viviendo, hacía unos días que llegaba a Buenos Aires, es del interior, va a ver a su hermana y pasa esta brutalidad, entonces es como, ni siquiera tiene pensado ni si sabe si se vuelve o no, es como, está todo el tiempo ahí, entonces... Pero bueno, era muy importante Hernán, claramente, en ir dirigiendo. Sí, de hecho hay una escena que es en la que tú estás en el piso de él, ¿no? Y de repente cuando él abandona un momento el salón, observas todos los detalles, y la verdad es que es una escena bastante confusa, ¿no? Yo no sé, esa sensación que se quiere crear, que incluso por un momento llegas a pensar, qué frialdad, ¿no? Exacto, sí, bueno, es la escena del beso, que también fue un poco polémica, porque había como, ¿hay beso, no hay beso? De crear un poco más imperfectos a los personajes también, darles más también carne y hueso, como la mujer, el hombre. Y sí, lo que tenía Laura es que, como esto de no entiendo qué pasó, pero tampoco sé qué quiero, y me centro en un libro que me llama la atención. Es como esto de estar muy presente, digamos. Es que sí, de alguna manera la irracionalidad de los personajes era una de las claves, que cada uno sigue sus impulsos, y quizás eso también le aporta al personaje de Alberto, a Gonzalo, ese lugar tan particular de ser el personaje más racional de la película, de ser ese personaje del cual no se desestabiliza en ningún momento, y eso era justamente por oposición y por complemento. La creación de diferentes mundos era una cosa importante en el trabajo con los personajes. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí tenemos otra. Mi pregunta para Alberto. Parece como si hubiese sido ayer que te vimos por primera vez en Celda 211, y gracias a Dios tu carrera ha ido en ascenso. Si llega la oportunidad, ¿te ves en Hollywood? ¿Aspiran en algún momento, o como contrario, como Darín, que nunca ha tenido esa oportunidad, o quizás sí nunca le ha interesado y se ha quedado en el mercado latinoamericano, igual le ha ido bien? Gracias por el aliento y por el... no es una cosa que me quite el sueño, la verdad. O sea, me gustaría trabajar en inglés porque es un espacio donde hay muy buenas producciones, muy buenos guiones, muy buenas historias y también muy buenos actores, ¿no? Y no me apetece irme a vivir a Estados Unidos, no es un sitio donde me interese vivir. Y sí me gustaría trabajar en inglés, pero no es algo que me interese particularmente entrar en Hollywood y todo esto, ¿no? O sea, yo estoy contento con haber abierto la puerta en Argentina, con la posibilidad y saber que las películas que estamos haciendo se ven en Colombia, en México, que son lugares donde me puede interesar trabajar más que en Hollywood, ¿no? Y si eso parece, pues bienvenido será, ¿no? O sea, a ver. Bueno, pues esperamos que esta tesis, que el viernes llega al resto de las salas, pues bueno, sea todo un éxito, y estamos seguros de que lo será. El 5 de abril, perdón. El viernes, que cae en viernes. Así que, pero bueno, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. Gracias.